Buenas, quinto Ecovivo, acá desde la cuenta de Ecoaislación. Vayan cantando si se escucha. Vamos a esperar a los chicos de los invitados de hoy. Buenas tardes, hola a todos. Lindo Ecovivo vamos a tener hoy hablando de lo que es la acústica en la arquitectura, así que todos los profesionales próxima gente a construir lo va a aprovechar muchísimo. Hoy vamos a estar hablando con Germán Cuarín, él es arquitecto, especialista en acústica, acá de la ciudad de Santa Fe, así que va a ser una charla muy rica para todos aquellos que quieran interiorizarse un poco más. Estamos esperando que se sume más gente. Ahí ya están los chicos de Zona Acústica. Vamos a ver si mandaron. Vamos a invitarlos. Hola Maxi. Germán, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo vas vos? ¿Bien? ¿Cómo va Rodri? ¿Qué decís? ¿Me escuchan? Sí, ¿te escucha bien? ¿Vos a mí? Perfecto, perfecto. Estamos probando auriculares por las dudas, ¿viste? Entonces tengo los Sí, otros sí. más. Vamos a ver cómo van saliendo. Bien, bien. Voy a Este, subir un poquito el volumen. bueno, Ahí va. estaba justo, mientras estaba sumando más gente, te presento. Con Germán nos conocimos por un contacto de una solicitud de él de investigar el producto. Y bueno, y de ahí ya arrancamos una relación de muy buena onda, de un intercambio de información, de trabajos en conjunto. Eh, Compartimos muchas experiencias en todo lo que es la acústica. Nosotros hemos hecho obras también y él muchísimas obras también. Entonces ahí donde buscamos complementarnos. Germán es arquitecto, tiene ensayos y mediciones de ruido urbano, miembro de la Asociación de Acústicos Argentinos, dedicación exclusiva de acústica en todo lo que es la arquitectura, acondicionamiento, control de reverberancia, control de ruido, y bueno, la tesis de grado fue adecuación acústica en aulas de nivel secundario. Así que, bueno, ya está, ya te Ahí está presenté. todo, completito. Completo, Muy bien. completo. Sí, De sí. Reconquista. Así es. Nacido en Reconquista, pero bueno, ya establecido acá en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, Germán, vamos a arrancar un poco por todo lo que veníamos conversando. Bien. Eh, la importancia de tener ambientes acustizados, ambientes adecuados para que podamos disfrutar, para tener el confort, que eso es lo que siempre se busca. Eh, que bueno, contanos Bien. cómo te surge este análisis a vos. Bueno, o sea, lo primero que está bueno analizar es decir, en qué nos afecta los ambientes ruidosos, los espacios con mucho bullicio, y realmente, o sea, obviamente está totalmente investigado que genera ansiedad, que genera estrés, que acelera el ritmo cardíaco en estos espacios muy ruidosos. Y imagínense trabajar todo el tiempo en estas condiciones. Es realmente baja la productividad de los empleados, los estresa. Entonces, bueno, ni hablar si hablamos de dormir en condiciones de espacios ruidosos, o sea, es terrible. Afecta al descanso, el desempeño diario de las personas, los pone de mal humor, ¿entendés? Un montón de cosas físicas y psicológicas que producen los ruidos de la propia ciudad que vivimos, ¿no es cierto? Esto es, no, es producto del ser humano, es producto de las movilidades, del ruido urbano, de las construcciones. Las construcciones afectan mucho también el ruido urbano, suma mucho. Y bueno, el tema es cómo lo solucionamos, cómo lo mejoramos a esos espacios. Así Sí, que, y no solo lo que vos decís de laboral, del descanso, pero también cuando nosotros queremos, nos vamos a un bar, nos vamos a disfrutar de unas 2 horas, una cena, una reunión con amigos, una reunión en familia,
nos hemos encontrado, nos seguimos encontrando con lugares que prácticamente si nosotros dos estamos sentados en la misma mesa, en una mesa de 1 metro Sí. de distancia que nos separe, prácticamente terminamos hablando a los gritos y no nos escuchamos y todo, imagínate, todas esas personas en cada mesa hablando de la misma manera se hace totalmente intolerable. Bueno, muchas veces pasa como que uno lo internaliza y... Pero suceden estas cosas y no se dan cuenta, pero realmente es incómodo estar gritando, esforzándose. Y vos decís, estoy a 1 metro de distancia, no más que eso, en un barcito, en cualquier comedor, restaurante, lo que sea. La música no está fuerte, es propio de qué, del bullicio que generan las otras personas que están al costado, en el bar, hablando al mismo tiempo. Y eso tiene que ver un poco con, bueno, el temita que creo que vengo a desarrollar, que es el control de la reverberancia, que es fundamental en cualquier espacio. O sea, bajar ese tiempo de rebote que queda en los espacios, que hace también mejora como la privacidad, por así decirlo, de las charlas. Porque, aunque no lo crea, a veces pasa que en el ambiente de al lado se escucha, pero clarísimo, lo que está hablando en el otro espacio. Y eso tiene que ver con un Sí. montón de aspectos y es eso, un buen acondicionamiento acústico, ¿no es cierto? Arrancar por ahí, por lo menos. Claro, arrancar en acondicionar acústicamente el lugar, eh, que quiere, a ver, la mayoría de las veces, vos que decías acústica en la arquitectura, prácticamente en esos lugares se monta el bar, se monta el resto, y después, a ver, deberíamos mejorar un poquito acústicamente el lugar, ¿viste? Se queda para la Para lo etapa último. casi final, está todo decorado. Sí. Entonces, ahí es donde tratamos de, bueno, vos también con tu mensaje, de hacer eso desde el inicio. Más que Bien. nada, vos con todo el estudio que vos hacés del lugar, ¿no es cierto? Que vos vas, emitís ondas, bueno, contá un poco de cómo se trabaja eso. Después hablemos Bien. de los materiales, pero contá un poco el estudio de ese Bueno, realizado. yo lo que hago, por el momento estoy como trabajando con lugares existentes en funcionamiento ya. Obviamente, como vos decís, lo mejor sería ya estudiarlo desde el proyecto arquitectónico, del Claro. proyecto de ambientación, de diseño de interiores. Entonces se integra ya los paneles acústicos o lo que sea que va a trabajar acústicamente en el proyecto, desde el inicio. Entonces se combinan estética, colores, texturas, todo desde el arranque, desde el proyecto. Eso sería lo ideal. Sabemos que muchas veces no sucede, si bien yo entiendo que es un servicio nuevo esto, o que muchos lo desconocen, o que no saben que estoy yo, por ejemplo, disponible para solucionar este tipo de inconvenientes o de problemas, entonces ahora estoy más enfocado en los lugares ya existentes. Por lo que estoy desarrollando paneles que se pueden colgar, que se pueden aplicar en cielos rasos, en paredes, que se adecúan a cualquier gusto, a diferentes, se haga un bastidor como los que ven acá atrás, eh, se arman bastidores, se los rellena con material absorbente acústico y después se lo reviste con una tela, se lo entela. Las telas pueden ser de cualquier color, ¿no es cierto? Cualquier forma, eso es de acuerdo al diseño. Y bueno, lo primero que hago cuando voy al lugar es realizar mediciones de acústica. Entonces, con, bueno, parlantes, micrófonos especiales, lo que hago es determinar todos los parámetros acústicos del lugar. Sí, tiene problemas en graves, si tiene problemas en medio, si tiene problemas agudos, el tiempo de reverberancia, y bueno, así un montón de parámetros que, bueno, después se arma un proyecto acústico y se define, bueno, vas a necesitar o tantos materiales, tantos metros cuadrados de material absorbente, o resonadores, o difusores, o lo que sea necesario, ¿no es cierto? Se arma el conjunto de dispositivos acústicos y bueno, después lo instalamos también, ¿no es cierto? Hacemos todo el combo desde el inicio hasta el final. Exacto, y les cuento a los que estaban sumando que hicimos el primer proyecto que encaramos juntos fue en un bar acá de la ciudad, en Liverpool, Así es. que uno de sus ambientes adecuó todo, que también, que también el problema suele suceder porque el vecino hace sus quejas, ¿no es cierto?, hacia los barrios, los restos. Entonces, me acuerdo que ellos buscaban una aislación acústica, que el vecino no escuche nada,
A lo cual cuando fuimos, vimos que era una aislación acústica era prácticamente muy difícil de lograr porque tenía su desventaja en cierto lugar, mucha chapa, muchas cuestiones. Claro. Pero ahí está la diferencia también entre aislación acústica y acondicionamiento. Nosotros me acuerdo que le propusimos acondicionar acústicamente para que baje el volumen del lugar, de la música y del bullicio, y eso iba a hacer que salga menos ruido, por así decirlo, hacia el vecino. Entonces son dos diferencias bien marcadas. Claro, fue una linda experiencia, ¿no es cierto? Eso, bueno, como vos decís, fue nuestro primer trabajo en conjunto. Claro, lo que hicimos es decir, bueno, disminuimos el rebote, las reflexiones dentro del lugar del sonido, entonces se apaga más rápido y obviamente baja el nivel sonoro. Obviamente hubiese sido bueno también aislar, pero como vos decís, tenía como un patio que era imposible prácticamente. Eh, pero bueno, ¿qué sucedió? O sea, obviamente se va aprendiendo de toda esta experiencia, es que en ese caso era muy difícil frenar las frecuencias graves, que es al final lo que terminó como pasando hacia el vecino. Pero bueno, por lo menos se logró disminuir, se logró acondicionar, incluso coordinando con los DJ, con los que pasaban música ahí, configuramos unas aplicaciones en el celular de un sonómetro, y entonces ellos tenían referencia de, bueno, hasta este nivel puedo poner la música, de ahí para abajo, ¿no es cierto? De ahí para arriba ya superaba los niveles. Y con eso pudimos por lo menos solucionar el problema que tenían con el vecino lindero, ¿no es cierto? Sí, y es Pero, por eso te decía, una pregunta muy frecuente es, o la confusión, es eso, en aislar acústicamente y acondicionar. Eh, entonces, lo que yo te propongo, que nos vayas metiendo en el tema de las diferencias, primero, entre cuáles son qué es un material aislante, cómo se compone, y cuáles son los materiales y cuál es su principal característica para que nos acondicionen acústicamente y nos den confort en un lugar. bien, buenísima, creo que es la pregunta más siempre hecha por todos. Bien, hay una muy gran diferencia entre aislar un espacio y acondicionar un espacio. Por ejemplo, yo ahora estoy en un espacio acondicionado y seguramente ustedes me escuchan claramente, mi voz se escucha muy clara, se nota bien las vocales, las consonantes, todos los fonemas que estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay una persona en la habitación de al lado, puede ser que me escuche. ¿Por qué? Porque esta habitación no está aislada acústicamente, ¿no es cierto? Está acondicionada internamente. ¿Qué tengo que hacer para aislar una habitación y que la persona de la habitación lindera no me escuche? Es agregar masa o material a las envolventes de la habitación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Hacer una pared, una mampostería más gruesa, más ancha, ¿no es cierto? En vez de, no sé, un ladrillo de 15, usar un ladrillo de 30. Siempre aumento la masa. Mientras más masa y más densidad tenga las envolventes de la habitación, más la estoy insonorizando. ¿Sí? Eso es insonorización. Que la persona no sé, si a lo que yo produzco ruido o sonido en esta habitación no interfiera con las actividades de la habitación lindera, ¿no es cierto? Puede ser un bar con un vecino, puede ser una fábrica con un barrio, cualquier cosa, ¿no es Sí, cierto? Eso nosotros sería... hicimos hicimos hace un año y medio, dos, una aislación acústica de un club de vóley hacia toda una casa, o sea, toda esa pared y esta composición, ¿no es cierto? De la gran masa que tenés que darle y el resorte que ahí entra, Claro. que es el otro componente. Bueno, ahí va justo. Entonces, ¿qué sucede cuando ya tengo construido el lugar y quiero aislarlo? Porque esto, lo que yo hablé hasta el momento de insonorización, es cuando estamos desde el proyecto definiendo las paredes, por así decirlo. Y bueno, aumentamos la masa porque quiero aumentar la aislación. ¿Qué pasa si ya el lugar está existente? Bueno, lo que tengo que hacer es agregarle otro sistema que es incluso mejor que el de masa, ¿no es cierto? Que es el de masa, resorte, masa. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, una pared de steel frame común, ¿no es cierto? De Durlock, por así comúnmente conocida. Entonces, ¿qué sucede? Tengo una capa de Durlock, ¿no es cierto? De placa de yeso, tengo un espacio vacío en el medio, un aire, ¿no es cierto? Y otra placa.
Entonces ahí compongo masa, resorte, que es lo del medio, otra placa más. Bien, pero ¿qué sucede en este sistema? Que muchas veces dicen, no, le pongo o no le pongo aislante en el medio. Es muy importante que en el medio ponga un material. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, el producto que ustedes hacen es genial para poner entre medio. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad, por así decirlo, del resorte de absorber energía sonora, ¿no es cierto? Es como que mejora la calidad del resorte. Entonces, claro. aísla Optimiza. muchísimo más, optimiza el sistema, muchísimo. O sea, estamos hablando de 7 decibeles, que 7 decibeles casi la mitad. O sea que yo en la otra habitación escucharía a la mitad lo que se produce en esta. O sea, es totalmente y altamente recomendado que en el medio de los tabiques siempre se ponga un material absorbente, ¿sí? Que eso no los quiero confundir, porque por ahí se dice que, no sé, la lana de vidrio o la celulosa proyectada es aislante. No, mejora la aislación porque trabaja como un resorte entre las dos placas, ¿no es cierto? Eso es fundamental Le distinguirlo, da, ¿no es cierto? claro, porque le da, o sea, nosotros hacemos un trabajo de aislación acústica siempre acompañado de las componentes de masa. Por ejemplo, Claro, en este club era una pared antigua de 30, le pusimos un barrier a la pared, que es una membrana, claro. se le colocaron la tabiquería, se proyectó el aislante y luego la placa de yeso. Entonces, en ese componente, ahí te hace una aislación acústica. Eh, pero el producto es un absorbente que trabajando acá va a trabajar como aislante, por así decirlo. Exactamente, así funciona. Y bueno, en las aberturas no queda otra que o poner doble abertura, sea por ejemplo una puerta que se abre para adentro, otra para afuera, o agregarle, cambiarle la hoja a la abertura, o cambiar de línea de abertura. Obviamente hay líneas que son mucho más estancas, eso también, o sea, las hendiduras que quedan entre las aberturas, todas en el alrededor, son esos espacios de aire vacío, hace de cuenta que el sonido atraviesa limpiamente por ahí, son, eh, se me fue la palabra ahora, pero son directamente pasa el sonido, no lo retiene, entonces por ahí también, si se puede poner burletes, es muy recomendable, unos buenos burletes, o sea, que la abertura quede lo más estanca posible, ¿no es cierto? Bueno, vidrio de VH es muy bueno, porque el vidrio de VH también funciona igual, tiene 2 vidrios y una cámara de aire en el medio, o sea que es un sistema muy, muy altamente optimizado, ¿no es cierto?, para la aislación acústica. Y bueno, térmica también, Bien, ¿viste? Por ahí se relacionan esos dos temitas. por ahí van de la mano en estos materiales. Y en este caso porque vos hablás de una pared hecha de tabique íntegramente con placas de yeso a los costados, obviamente hay casos que se le puede contar un poco eso. Buscan un doble emplacado de cada lado ¿eh? Para disminuir qué fenómeno, que pase qué frecuencia. ¿Cómo es eso? Bien, no, es para aumentar aún más la aislación, ¿no es cierto? Es para aumentar la Bien, masa, ahí estás aumentando la masa, sí, sí. Incluso vamos. en lugares, por ejemplo, un cine, que vos tiene que estar totalmente insonorizado, un estudio de grabación, o sea, no puede ingresar ningún tipo de ruido porque interfiere en el cine con la película, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Es incluso armar como una especie de doble tabique, ¿no es cierto? O sea, se arma un tabique, se deja un buen espacio en el medio, ¿no es cierto? Y se pone el material absorbente en ambas caras. Y doble Claro, emplacado, triple emplacado, ¿no es cierto? Entonces aumentás el sistema este. ¿Por qué? Bueno, en el Congreso hace 2 años, muy interesante, que hicieron un estudio en un Congreso de Acústica en Buenos Aires, que fui, ¿qué hacían? Investigaban justamente eso, cómo funcionaban los doble emplacados. Y como los doble emplacados no están unidos herméticamente, ¿no es cierto? Tienen una pequeña molécula de aire ahí entre medios, claro, funciona como un sistema de también masa, resorte, masa. Obviamente que no funciona igual que el que está más separado y que tiene más resorte, ¿no es cierto? Pero también. Entonces, por eso, por ejemplo, para lograr la misma hilación con un sistema de steel frame, o sea, tiene la misma aislación de un sistema de 10 centímetros, un tabique de 10 centímetros, relleno, ¿no es cierto?, con material absorbente y todo, que un muro de 30 centímetros de mampostería común. Imagínense el espacio que se ahorran en una habitación, 15 centímetros prácticamente en todo el perímetro.
Entonces, el sistema de Claro, resorte masa necesita muchísimo menos espesor que el de si usamos solamente masa como si fuese una mampostería tradicional, ¿sí? De ladrillos. claro, y acá es, vos das el pie para hablar de toda esta arquitectura nueva que de a poco se va metiendo, el steel frame o el balloon frame con la madera. Eh, entonces se busca también eso, optimizar espacio y mejorar muchísimo el sistema de la envolvente, tanto térmicamente como acústicamente. Entonces, ahí es donde hay que apuntar. Yo veía que en tu currículum ponías defensor de la Sí. conducción sustentable y de frame, claro, porque vos, al estudiar todos estos beneficios que te da, te cierra por todos lados. Y sí, es que, a ver, uno cuando conoce estos sistemas, lo estudia, lo ve cómo funciona térmicamente, cómo funciona acústicamente, y por ahí se tiene un poco de prejuicio todavía, que en algunos países, incluso no irte muy lejos, Chile, Uruguay, se trabaja, Chile trabaja muchísimo ya estos sistemas, y ¿Sí? están muy optimizados, si se hace correctamente, si se aplica todas las, no sé, barreras que hay que poner, si se lo hace bien como corresponde, es muchísimo mejor que el sistema tradicional. O sea, lamento por ahí de tirárselo así No, de una, pero es así. O sea, uno por ahí, yo creo, y es ya una opinión totalmente personal, que porque soy arquitecto también y lo he vivido y he hecho la tradicional, uno tiene un poco de ese miedo a lo nuevo, a lo que todavía no le enseñaron ni en la facultad ni en el colegio. Entonces, pero una vez que lo conoces, lamentablemente no te queda otra que ser defensor del sistema. ¿Eh? es que es así y lo vamos viendo día a día en las distintas obras, o que de a poco también los profesionales se van animando a incorporar más la construcción en seco. Quizás hacen una envolvente de ladrillo, de mampostería, pero internamente se hacen ya divisiones de concreto También, seco, drywall. Entonces, sí. ya con la combinación ya empieza a ganar terreno muchísimo eh, estos sistemas, los materiales absorbentes, para dar combinaciones en la aislación acústica y confort. Entonces, creo que ahí vamos apuntando. Escúchame, Germán. Entonces, también no es descabellado por ahí pensar que si alguien está con todo montado, con problemas linderos y demás, se puede hacer una adecuación a esto en la mampostería y combinar también perfilería, como por ahí se logra hacer, y poner algún material de resorte, ¿no es cierto? Entonces evitar Sí, ese problema. para aislar espacios ya existentes. Claro, claro, ya cuando hay mampostería se puede colocar una tabiquería y Claro, sí, funciona sí, lo sí, mismo. totalmente. O sea, incluso en las losas, en los pisos, vienen también materiales de alta densidad, ¿no es cierto?, absorbentes, que lo que hacen es, que sucede en los edificios por ahí, capaz que ahora no en los nuevos, pero en los más viejos, de construcción más vieja, eran puro hormigón, puro mosaico, entonces el que caminaba en la losa de arriba lo escuchabas. Entonces esos golpes de impacto también ya se pueden resolver, ¿no es cierto? Vienen materiales de alta densidad, como te decía, entonces se puede aislar tanto pisos, paredes, mejorar ya las construcciones, tanto, bueno, nuevas sería lo ideal, pero también las que ya están hechas, sí, sí, totalmente. Se Claro. puede trabajar en todas Y las envolventes. a nosotros nos llegó una consulta también, se va a montar un espacio de oficinas, y me sorprendió que tenían pensado la estructura del edificio, que siempre también lo hablábamos nosotros, la estructura total del edificio, de todo este piso y de que sigue, en losa alivianada y con celulosa proyectada toda su extensión de la losa, sin colocar cielo raso. Ahí contemos cómo es que funciona, porque vos transformás una losa que suele ser lisa, la pasás a hacer con un material absorbente rugosa. ¿Cómo actúa ahí? Ahí estamos acondicionando. Bien, aprovecho también para contarles bueno, por tu material nuevo, es muy,
que estuvimos viendo, que es muy, muy bueno, no sé si se puede contar, calculo, no hay problema, ¿no es Sí, cierto? sí, tenemos, Sí, tenemos que ponernos de acuerdo cuándo lo buscar para hacer los ensayos finales, las pero mediciones. Sí, sí. exactamente. Bueno, primero, obviamente la celulosa es, o sea, toda esta relación con Rodri arranca porque yo quiero reemplazar la celulosa por el material que hoy estoy usando como absorbente. O sea que la celulosa es Ah, un material extremadamente absorbente, es muy buen absortor acústico. Entonces, arrancamos con eso. Yo incluso armé los paneles, tengo paneles de celulosa que funcionan muy bien y casi igual que el material paralelo que yo ocupo hoy actualmente. Así que la celulosa es un excelente absortor acústico cuando lo proyectás, por ejemplo, como vos decís, así en los hilos rasos. Ahora, si claro, encima, como se está buscando ahora, que la celulosa tenga un atractivo estético, que sea, bueno, este nuevo material que están desarrollando de color blanco, que prácticamente queda como un salpicré, ¿no es cierto? sí, ya Y te da encima es una un excelente absortor sí, acústico. Así que sí, la verdad que es muy buen material, muy aconsejable. Como decía Rodri, justo ellos armaron unos paneles como para hacer las mediciones acústicas, para ya, nada, probarlo. Pero me parece pero ahí, muy, bueno, muy actúa buena como, opción, muy recomendable. claro, ahí actúa como absorbente, o sea, acondicionador acústico. Exacto. Contanos cuál es esa propiedad que le da a los materiales que sean absorbentes, Bien. para tener Lo- un espacio conforme. Bien, los materiales absorbentes son todos aquellos que disipan la energía sonora y la convierten en calor. Por ejemplo, bueno, la celulosa proyectada, la lana de vidrio, ¿no es cierto? Esos son los por excelencia. Hay lana de roca, hay otros materiales, las espumas de poliuretano, esas que tienen la formita del pack de huevo, del mape de Claro, huevo. los Todos piquitos. esos, claro, exactamente. Todos esos materiales son absorbentes acústicos, ¿sí? Siempre el absorbente acústico tiene que estar en contacto con el espacio. O sea, no puede estar entre dos placas de Durlock. Si yo los pongo en dos placas de Durlock, no me sirve más como absorbente, me sirve como resorte de lo que hablábamos anteriormente. ¿No es cierto? Claro, Entonces, siempre el material tiene que estar en contacto con el espacio. No lo puedo poner dentro de una losa, no lo puedo poner dentro del cielo raso, no me sirve en ese caso, ¿no es cierto? Por eso mismo, yo los paneles que tengo acá atrás están internamente colocados acá y están en contacto con el aire del recinto. Eso es la primera propiedad que sí o sí tiene que ser así, no hay otra. ¿Qué sucede? Se puede decir, bueno, no me gustan los paneles, no quiero paneles, perfecto. Vienen las placas perforadas que lo que hacen es eso, justamente, comunicar el aire de acá, del espacio, del recinto, y seguramente las placas perforadas siempre se le pone un material absorbente del otro lado, entonces vos no lo ves, pero funciona exactamente igual, digamos, lo único que estoy haciendo es revistiendo un poco el material absorbente, ¿no es cierto? Pero siempre funciona así. ¿Cómo, me acuerdo siempre de un profesor de la facultad que nos tiró la analogía, cómo me doy cuenta si un material es absorbente o no? Imagínense, lo ponen en el piso, le arrojo una pelotita de tenis, y dice, si rebota, es un material duro y no es absorbente. Si no bien. rebota, si queda ahí, se plancha, es un material absorbente, ¿no es cierto? O sea, que tiene que tener esa propiedad elástica, por así decirlo, de absorber Bueno, energía, porque, ahora fácil de comprobar cómo están los lugares. Vamos con una pelotita y vamos probando. ¿Eh? A y ver si sí, o sea, por a ejemplo, ver, ¿han vendido bien los materiales? claro, bueno, por ejemplo, muchos creen que la madera es un buen absorbente acústico Ah, y si le tiro la pelotita va a rebotar. La madera no es un buen absorbente acústico. ¿Todos los materiales son absorbentes acústicos? Sí. ¿Todos los materiales son buenos absorbentes acústicos? No, ¿no es cierto? Entonces ahí está ok. la diferencia. La madera por ahí se fabrican sistemas acústicos como los resonadores y otros sistemas más complejos que sí son absortores acústicos, pero por sí sola la madera no es absorbente acústico. Bien, bien. Y ahora que ya viste toda esta analogía, como para ir cerrando ese tema, nosotros hicimos un trabajo en una misma obra, Conrado, nuestro amigo Conrado, que le Sí, mandamos un saludo, lo vi por ahí. está ahí comentando, en la cual nosotros hicimos una aislación acústica, pero tremenda, tremenda, y después que faltaba hacer, acondicionar acústicamente eso, y ahí está yo, pero ponele, tenía en los cielos rasos 12 centímetros de
de aislante de celulosa. En las paredes tenía mampostería, membrana, 9 centímetros de este famoso resorte, del aislante que presentamos, y la placa de yeso. Bueno, una combinación de materiales muy buenos para la aislación acústica, pero faltaba acondicionar. Por eso está bueno siempre recalcarlo, que si vamos a construir un lugar y no queremos que se escuche música o lo que sea para afuera, aislemos acústicamente. Ahora, eso nos dice que vamos a estar bien adentro, no. Hagamos otro Claro. análisis de acondicionamiento. Así Bien. sería, ¿no? Bueno, justamente vamos a agregar paneles acústicos ahí en ese lugar. Es una habitación que solamente se puede ubicar paneles en el cielo raso, muy pocos encima porque tiene muchos spots y otras salidas de aire, porque es, bueno, por el tipo de habitación. Y entonces, ¿qué sucede? Teníamos que poner más material absorbente, o sea, no nos entraba en el cielo raso. Las otras paredes tienen muebles y cosas que tampoco nos permiten. ¿Qué hicimos? Bueno, la única pared que nos quedaba libre, que era una pared emplacada con paneles de roca yeso, y sabíamos que tenía el material de ustedes atrás, el proyectado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo sale, Lo hago, esperemos que salga bien. Le tengo mucha fe. Vamos a sacar las dos placas, vamos a sacar dos placas y lo vamos a hacer un entablillado, o sea, lo vamos a enterar todo para que el material quede contenido y vamos a usar, en vez o sea, le vamos a sacar su propiedad de resorte como está ahora y lo vamos a usar como absortor acústico. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a probar. Es un experimento que lo estuvimos charlando con Conra. La verdad que, bueno, llegamos ahí a un punto medio porque había que hacer sí o sí un resonador y creo que va a funcionar muy bien. Le tengo mucha fe. Así que vamos a hacer las mediciones después y lo compartiremos a ver cómo sale. No, bueno, y de eso se trata también lo que buscamos en esta sección de los vivos y demás, siempre hablar con personas que están en el ingenio, bueno, nos levanta el ánimo, hablar con personas que estamos trabajando, que le buscamos la vuelta al cliente, que se trata de solucionar por ese lado, y bueno, vos acá estás aprovechando ya algo preexistente a que vos llegues, porque vos llegaste con casi todo definido, ¿viste? Así que bueno, muy bueno. Le contamos lo que se van sumando. Germán Guarín, de Zona Acústica Santa Fe Capital, especialista en acondicionamiento acústico y bueno, asesor en este tema. Está trabajando muchísimo en lo que son acondicionar bares, acondicionar resto, en este caso, bueno, construcciones también de clientes, casas, pero bueno, siempre buscando la solución de tener confort acústico. Es tan difícil de lograr en la arquitectura, y también tener un poco de privacidad hacia los vecinos. Así que yo creo que, Germán, que esto de a poco va a ir teniendo muchísima más relevancia, porque Santa Fe, estamos en Santa Fe, Santo Tomé, son ciudades. Santa Fe es capital, es una ciudad con muchos habitantes, pero está todo, toda la movida de bares y demás está muy centralizada, y yo creo que se tiene que buscar un poco eso, el confort, tanto al cliente que va como a todos los que lo rodean, ¿cierto? Para mejorar esto, para mejorar la convivencia sobre todo. Claro, o sea, ¿cuántas veces le habrá pasado a mucha gente que se levanta de un resto y dice, no pude hablar en toda la noche, no escuchaba la música, la verdad que la pasé mal, digamos, y como a veces volvés, a veces no volvés, si te llevan volvés, capaz que no volvés más, y vos decís, estoy perdiendo un cliente, ¿entendés? Y muchas veces no se tiene en cuenta que el confort acústico importa mucho, aunque no lo asimilen muchas personas como decir, oh, no hay confort acústico en este lugar. No, es como que se va estresado, se va mal, se va de una forma que no sabe qué le pasa, y a veces obviamente puede venir de otras cosas, sumatoria de varios factores, pero muchas veces viene del confort acústico, que es lo que siempre se deja de lado, por así decirlo, en estos espacios. Pero así como estos espacios puede ser en cualquier lado, ¿no es cierto? Estamos hablando de oficinas, de escuelas. Bueno, mi tesis justamente la hago sobre escuelas de secundaria.
en auditorios, ¿cuántas veces te vas a una charla y no escuchás nada en el fondo del auditorio? Un espacio, obviamente, estamos hablando de un espacio que no esté acondicionado, no un auditorio o un aula grande, no sé, en la facultad. A nosotros nos pasaba que vos te sentabas atrás y no escuchabas absolutamente nada. Y la verdad que es muy importante. Deberíamos darle un poco más de importancia a los arquitectos, los diseñadores, los constructores, ingenieros, porque también muchos aspectos, y es importante recalcar, del confort acústico está basado en el diseño, ¿no es cierto? En la forma, en las dimensiones. Por ejemplo, por llevar uno de los parámetros, un espacio cúbico, o sea, que tenga los tres lados iguales, es muy malo para la acústica, malísimo, ¿no es cierto? Ya que tenga dos lados iguales, es muy malo para la acústica, ¿no es cierto? Entonces, desde el diseño, y bueno, en la facultad siempre nos reímos porque ¿cuál es el módulo que usamos para la escuela? 7x7. Entonces, ya la estoy matando de entrada, ¿entendés? La estoy matando de entrada. Claro, claro. Entonces, bueno, todas esas cosas que por ahí está bueno ya integrarlos, que se hagan conocidas, que se empiece a proyectar un poco con estos parámetros ya de antemano, ¿no es cierto? Para mí sería, no sé, un logro poder nada, transmitir de a uno, de a dos, lo que sea, este tipo de conceptos. Claro, y también la otra vez que a nosotros, a Ecoagitación nos habían llamado de una empresa para hacer unos trabajos y me dicen, venía a ver qué se puede hacer en esta sala de reuniones del directorio que no se escucha nada, está la casa al lado, y ahí Sí, pues armamos. Pero bueno, sí. también es un lugar más, es eso, también, ¿viste? Salas de reuniones de empresas muy antiguas que son históricas en las ciudades, y están buscando con las nuevas generaciones por ahí constantemente lograr, ¿viste? Un poco más de privacidad, combinar cosas, porque ya son edificaciones muy antiguas. Entonces, todo eso se puede lograr y se puede tratar de acondicionar mejor. Germán, pasando al lado directamente arquitectónico, sabes que ayer cuando hablábamos también un rato, yo te preguntaba que es bueno contar, que nosotros cuando hacemos habitaciones en construcciones de steel frame, pasamos el aislante por todo, por lo que son Ujú. las bajadas de los caños, por todos los caños. Contanos ese fenómeno, así como vos lo desarrollás de forma práctica, cómo funciona ahí un material absorbente, revistiendo totalmente caños de bajada de desagüe, caños fluviales, etcétera. Bien. Bueno, eso es muy, muy importante en tener en cuenta porque pasan en los edificios por lo generalmente, porque hay gente que vive en diferentes horarios, ¿no es cierto? Y se escuchan todas las bajadas de caño, los ductos de aires. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para esto? Es siempre envolver totalmente los caños, las bajadas, sobre todo los más ruidosos, usar, obviamente, ahí vienen caños un poco más, con más sección, ¿no es cierto? Mientras más sección, más gruesos sean los caños, más aíslan acústicamente, pero es fundamental envolverlo. Por ejemplo, con el material, con proyectarlos directamente con celulosa. Eso es como que forma una capa de resorte alrededor, entonces lo que hace es una especie de disipador, ¿no es cierto? Tenés la fuente de ruido, que es el caño, el material, la cara externa, ¿no es cierto? Y lo que hace eso es hacer de disipador del ruido, ¿no es cierto? Entonces es fundamental envolver todas las bajadas, ¿sí? Ascensores, también, bueno, el ascensor se puede acondicionar internamente también, porque ahí lo que haces es absorber el ruido de los motores y todo el movimiento, ¿no es cierto?, de la cabina. También hay que aislarlo, ¿no es cierto?, pero se puede hacer ahí un conjunto. Y después yo siempre recomiendo tener mucho cuidado con los detalles constructivos. Por ejemplo, que los tabiques divisorios, ¿no es cierto?, verticales, lleguen hasta arriba de todo, hasta el techo, ¿sí? Porque si yo hago si yo tengo un cielo raso a los 2,40 y lo hago hasta los 2,60 nomás, y me sobra un metro todavía para llegar a la chapa, tengo ahí un paso de ruido, de sonidos prácticamente limpio, ¿no es cierto? Claro, O después, por ejemplo, tenemos las dos placas de Durlock y pongo dos llavecitas de luz, por ejemplo. Dos cuadraditos, cajitas de sí, luz. Tratemos de separarlas, que una vaya más atrás, más adelante, que no queden las dos enfrentadas, por así decirlo. Porque ahí es lo mismo, tengo un paso de sonido directo prácticamente, ¿no es cierto?
Y también todo lo que sea, bueno, eso, las cabinitas, electricidad, todas las instalaciones, tratar siempre de revestirlas con un material absorbente, ¿no es cierto? Eso sería Claro, fundamental. claro. Sí, y sobre todo se ve muchísimo esto en edificios viejos que claramente no, en ese momento no se han pensado, no se tenía muy en cuenta todo el tema del confort acústico para todo. Imagínate una bajada de un edificio, conecta todo, entonces genera un ruido tremendo. Se está sumando mucha más gente, estamos pasando por varios temas así de vamos y De venimos. todo. La verdad que siempre es interesante hablar de estas cosas a ver, todos la vivimos en situaciones personales distintas, yendo a distintos lugares o nuestras mismas casas, que tenemos algún problema de ruido con el vecino, de los ambientes que nosotros no tenemos y no tenemos mucha privacidad. Y, a ver, en este caso, como decías, que los perfiles, los tabiques lleguen hasta el techo. Porque, por ejemplo, por lo general, se busca una protección de un aislante, de ejemplo, térmico, como en este caso, cuando estamos en chapa, en la cubierta, se hace la protección y después se hacen los tabiques. Claro, te encontrás en este caso que muchos no llegan hasta arriba. Entonces, por lo general, deberíamos también pensar el profesional en hacer una envolvente sobre el cielo raso. Entonces, tener todo una envolvente privada, ¿cierto? De cada sector, para que el ruido Claro, no pase de la. claro, piénsenlo, o sea, porque voy a decir, "Ay, pero entre un baño, bueno, piénsenlo, no en todos los casos, o sea, hay que ser criterioso para elegir, por ejemplo, un dormitorio de otro espacio, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, tenés un baño, un dormitorio en suite con un baño, y puede ser que capaz ahí no sea necesario, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede? El caso más es, creo que ejemplifica mejor tenemos una planta libre de oficinas, ¿sí? Bueno, el cielo raso va a ir completo, lo hacen de par en par. Y después empezamos a dividir las oficinas. Bueno, no hay privacidad, olvídate. Ahí no hay privacidad, ¿no es cierto? Entonces, no, en las oficinas se recomienda justamente hacer la tabiquería primero, porque vos ahí sí necesitas privacidad y mucha, ¿no es cierto? Porque, no sé, un gerente o una reunión no quiere nada, se entiende, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por ahí en una vivienda, capaz que no se aplica a todos los espacios, ahí tengo que entrar como proyectista a decir, bueno, en este espacio sí, en este espacio no, ¿no es cierto? Pero hay lugares que sí, son totalmente necesarios tratar de llegar con estos tabiques. O, por ejemplo, también pasan las oficinas que hacemos todas las envolventes general, ¿no es cierto? Y después apoyamos el tabique divisorio sobre el tabique existente del perímetro, por así decirlo, de la planta libre. Y lo ideal sería no, que el tabique divisorio se incruste dentro del otro tabique, ¿no es cierto? Que no existan esos puentes que yo estoy apoyando nomás un tabique con otro. No, hay que tratar que se incruste, porque si no ahí se generan los puentes acústicos, ¿no es cierto? Esos son, bueno, hay muchos Tan famosos. ejemplos de estos detalles constructivos en Internet, o sea, para que simplifique bien hay que verlos por ahí, el arquitecto le gusta ver, así que pueden buscarlos ahí, hay muy buenos ejemplos de cómo evitar los puentes acústicos en sistemas de steel frame y todos esos sistemas. Claro, y cómo se resuelve el caso en el steel frame, por ejemplo, los entrepisos. Vienen materiales, porque una cosa es la vibración y otra cosa es el paso de ruido. Eso, contanos un poco cómo se piensa esa parte. Bien, claro, porque los sonidos, los ruidos se mueven a través de aire, ¿no es cierto? O a través de materiales rígidos por eh, vibraciones, ¿no es cierto? Entonces, en el piso lo que sucede es que hay un impacto de una persona caminando, por ejemplo, o un objeto cayéndose, o un mueble arrastrándose, ¿no es cierto? Entonces es contacto directo con la losa, ¿sí? Se transmite una vibración ahí. Entonces, las vibraciones son muy, muy complicadas de frenar. ¿Por qué? Porque ahí es como que se transmiten no solo a la losa, sino que también a las paredes, al techo. O sea, los materiales sólidos transmiten
muy rápidamente el sonido, ¿no es cierto? Pará, ahí te corto. Justo entró una pregunta que dice el apoyo de tabique en seco sobre lota. Justamente eso puedo decir, se trans- vos, el piso de arriba, por ejemplo, tiene un impacto, se transmite. Cuando vos haces el cielo raso de la planta de abajo, con tabiquería, ¿qué lográs? ¿Qué tenés que hacer? Desvincularlo, ponerle un material eh, tipo una banda, con la banda acústica. ¿Cómo es? Bien, bueno, yo recomendaría mucho los pisos flotantes. Los pisos flotantes que ahí lo que haces es eso, como vos decís, desvincular el impacto, o sea, que se aplique sobre el material, lo desvinculás con una camarita de aire o vienen unas lanas de vidrio con muy alta densidad o se podría ver otro material también, un barrier, ¿no es cierto? Hay otros materiales que lo que hace es desvincular el material donde se genera el impacto de la losa. Que la losa sí como que irradiaría el ruido hacia abajo, el impacto hacia abajo. Entonces, al desvincularlo, no se generaría más. Yo corto con ese ruido, ¿no es cierto? Y justo me viene de 10 la pregunta porque hay que aclarar una cosa que por ahí es un mito de ese también de esa banda acústica que se pone en el steel, que se usa en el steel, que no digo que no sirva, pero para evitar vibraciones, o sea, para generar un corte de acústico en las estructuras, tiene que tener un gran espesor, no un par de milímetros. Esos par de milímetros no sirve. Por ahí puede ser un sello para no sé, sello para el agua, para ese tipo de cosas, pero acústicamente no funciona muy bien. O sea, por ejemplo, las Es muy, máquinas que hacen mucho ruido le ponen unos resortes amortiguadores, que eso sí sirve, porque tienen un espesor grande, ¿no es cierto? Una banda de 2-3 milímetros lo podemos llegar a discutir un poco, pero hasta qué punto es ayude muy y qué utilizado. punto no. ¿Eh? Es muy normal verlo. Es muy utilizado ver Lo sé, he la hecho banda cursos de, esta. de estilo y lo han recomendado siempre, sí. Claro, la banda con la planta alta. Sí, muy normal colocarlo. Sí. No digo Creo, que no, no, no sé. no, 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 no soy no sé, un experto ahí en ese tema, no la he probado, ni estudiado, ni ensayado, pero, ¿eh? Pero vos entiendo lo que querés decir, no querés tirar abajo el producto, pero No, sí, no, no era idea. a ver, vamos a buscar una solución para disminuir eso, que escuchar o el impacto del piso de arriba, 2 milímetros, una bandita de 2 milímetros, 3 milímetros, de 5, no es suficiente. A eso te Y refiero. no, como les digo, lo más recomendable siempre es desvincular donde yo piso. Donde yo piso, crear ahí una aislación, cortar directamente ahí, ¿no es cierto? O sea, desvincular la losa, o estamos hablando de vigas metálicas con el tablonado, lo que sea, del piso que va a recibir el impacto. Eso es fundamental. Y siempre, bueno, y siempre levantarlo por lo menos hasta los zócalos, ¿no es cierto? No solamente en el piso, sino levantarlo unos 10 centímetros a este material que va a ser tipo de corte acústico, levantarlo unos 10 centímetros en las paredes también, ¿no es cierto? Que no sea solo el piso. Ahí nos manda nuestro amigo Ariel, te mando un saludo Ariel, que dice que la banda esta ayuda para cesar, entre comillas, las diferencias mínimas de la intersección de las losas, claro. Bueno, Y, ahí sí, 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 totalmente de acuerdo. claro, entonces, bueno, Es como que hace de siempre acople tratando de, ahí. claro, claro, contra la rigidez del perfil galvanizado. Claro, porque Bien, ahí es como que nivelás con la banda contra el perfil. Pero, exactamente. pero bueno, perfecto que se vaya sumando, ahí otra preguntita, muy buenos datos de Germán, Bueno, un trabajador de pintura que hace drywall, y todo trabajo de, en general, y están muy buenos los datos que está tirando. Y sí, por eso está acá Germán, por eso lo invitamos al vivo. Tira me tanto alegro datos. que, la verdad que estoy muy contento de estar acá, compartir esto con ustedes, porque es algo que me encanta hablar. Bueno, ya siempre que nos reunimos terminamos hablando de esto y bueno, un montón de cosas. Oh, Así que es como una cuando, charla más, cuando digamos, ¿eh? que llegamos a la oficina, te juntaste con Alex y empezaron a ver tabla de Sí, absorción, de cosas. sí. Ahí Eh, nos pusimos un poco eh, técnico con Alexis, pero bueno, no, no, nos copamos los dos con la parte más ingenieril de la acústica. claro, ya. Che, Germán, bueno,
que volvemos a hablar un poquito de esto, de todo el repaso que hicimos, que estamos haciendo. Hay algo que me interesa muchísimo, acá justo para terminar el tema de Karina, que está en Uruguay, si mal no recuerdo, dice si hay otra sugerencia por el cambio, para cambiar la banda acústica, algún material, pero bueno, vos dijiste, se puede solucionar con pisos flotantes. Claro, no se puede desvincular así tan teóricamente, por así decirlo. No sé, no se puede desvincular la planta alta de la baja. Es casi imposible porque estructuralmente tienen que ser solidarias, ¿no es cierto? No puedo hacer una planta alta flotante, ni un tabique en planta alta flotante. Entonces, como le digo, o sea, para frenar los impactos de ruidos en las losas o en los entrepisos, es directamente aislar el piso donde va a suceder el impacto. Esa es fundamental. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, y después, de última, generar cielos rasos, aislantes, ¿no es cierto? En la parte de abajo. Sí. Sumar masa y materiales, ahí, sí. Ahí está. Pero estamos en un problema de hoy en día que se busca meter muchísimos pisos. Entonces, los entrepisos esos son cada vez más finos. Sí. Entonces, Sí. Bueno, la lana esta que les comento, que es de alta densidad, que se pone debajo puede ir debajo de un contrapiso de material, ¿no es cierto?, de cemento, se aguanta todo, ¿no es cierto? Tiene 3 o 4 centímetros, no recuerdo bien ahora, pero es no es que te suma al paquete estructural demasiado. Pero lo que vamos es que hay muchos edificios con el cielo raso, por ejemplo, de exceso adherido en esa losa que sigue. Claro. Entonces, sí. ahí pasa todo. Sí, bueno, piso flotante y celulosa proyectada, fundamental. Claro, lo pasa. Hay muchos en el centro de Santa Fe que tienen una alfombra puesta cuando los viejos. Entonces, bueno, claro, la alfombra te hace como un resorte también ahí en el piso que hace que el impacto no se transmita directamente al material sólido, ¿no es cierto? Eso sí, también es muy bueno. Pasa que, bueno, obviamente hay lugares donde no se puede poner alfombra, pero en los dormitorios, en todos esos lugares que siempre viste que se conecta el dormitorio de abajo con el de arriba y se van superponiendo, está bueno porque entonces el de arriba no transmite hacia abajo. Eso sí, totalmente recomendable la alfombra si se puede colocar. Bueno, en los cines pasa también eso, o sea, cuando entra alguien que se colgó y llegó tarde, no querés que entre haciendo ruido, o sea, una chica que trae tacos, ¿no es cierto? Que por ahí, entonces por eso también se busca ese material, ¿no es cierto? Colocar alfombras, sí. Bien. Serván, a mí me interesó mucho cuando hicimos ese primer trabajo en conjunto, cómo vos al cliente le hiciste una prueba de cómo suena su lugar actualmente y cómo con un emulador le mandaste, dijiste, ponete auricular y escuchás estas dos opciones y así se va a mejorar tu lugar. Eso me parece que le das todas las armas. O sea, vos lo ponés en un compromiso y decís, mirá, la mejora se te hace y queda así, escuchala. Está en vos Bien. aceptarlo o no, pero eso está muy bueno. Sí, bueno, el proyecto acústico cuenta con esa característica, ¿no es cierto? Que no solamente indicamos los parámetros acústicos, la cantidad de paneles o material absorbente que debe colocar, sino que también hacemos emulaciones. Entonces, en ese caso se hicieron las mediciones, se determinó el tiempo de reverberancia y se aplicó una voz, ¿no es cierto? Y música también, porque se iba a pasar música, con el tiempo de reverberancia como estaba en ese momento, antes del acondicionamiento acústico, ¿no es cierto? A través de un software, ¿no es cierto? Le agregamos esa reverberancia de cómo se escucha. Y después hicimos el proyecto acústico y dijimos, bueno, lo vamos a reducir, ponele, de 2 segundos a 0,3 segundos la reverberancia. Y se volvió a emular la misma canción. Entonces ahí fue cuando como que te das cuenta, como que reaccionás, mira, estoy escuchando la música así. Y si bien es una emulación, me acuerdo que Claudito, que le mandamos un saludo si está por ahí,
me dice, vos sabés que yo escucho la música así, es verdad, acá adentro. Y sí, digamos. Entonces la idea es tratar de emular la música, cómo se escucha en ese momento y cómo se escucharía luego del acondicionamiento acústico. Obviamente que el cambio era terrible, ¿no es cierto? Eh, no solo con la música, o sea, también se puede hacer con voces, con la palabra. Y justamente lo hice, bueno, hay un videíto acá en mi Instagram que hago un antes y un después de este último trabajo que hicimos con Conra, que tenemos música, tenemos palabra, tenemos impacto, que el impacto sería como un aplauso, y ahí pueden entrar a mirarlo, que está muy bueno y se nota bien la diferencia de lo que hace un buen acondicionamiento acústico, ¿no es cierto? Que es, bueno, para la palabra es fundamental, no se puede pensar un auditorio hoy que haya una persona dando un discurso, hablando, sin un acondicionamiento acústico. O sea, yo no iría si no estaría acondicionado acústicamente a ese lugar, a una charla por lo menos. Claro, no, porque se hace intolerable, me sale la palabra, no puedes escuchar, no te concentras, el mismo que está dando esa charla forza muchísimo las cuerdas Claro, vocales, porque justamente. por ahí el que está atrás o de la mitad para atrás ya tiene que hacer muchísimo esfuerzo en entender. O sea, eso es lo que sucede. No es que no vas a entender nada, pero después de los primeros 5, 10, 15, 20 minutos, este esfuerzo mental lo haces. Pero después ya te cansás, ¿entendés? Ya lo último decís, bueno, no, ya está, no escucho más nada, digamos. Y sucede, inconscientemente, uno primero se da cuenta, pero sucede de esa manera, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Y aparte, el ruido o ese no confort de los lugares hace que en cualquiera de las áreas ya la pasemos mal, forcemos muchísimo la voz, ya nos desconcentramos. Y sacando eh, una, un cuestionamiento que siempre por ahí veo en los bares. ¿Sirve de algo tener una eh, un absorbente debajo de la mesa? A ver, porque viste que vos te agarrás de la mesa, tocás y después ves que Sí. hay un colchoncito abajo de la silla, abajo de la mesa. ¿Qué pasa con eso? Bien. Sirve, obviamente, todo lo que sea absorbente sirve, esté abajo de la mesa o esté atrás del mostrador. ¿Qué sucede? Nosotros cuando hablamos, emitimos la palabra, o bueno, vamos con el ejemplo de alguien hablando. Eh, tenemos una direccionabilidad de la voz, ¿no es cierto? Nosotros emitimos más voz hacia el frente y hacia, ¿no es cierto? Como si fuese una esfera hacia el frente. Cuando Sí, yo me ubico detrás de una persona, casi que no la escucho, ¿no es cierto? Transmitimos mucho menos bien, energía sonora hacia atrás. ¿Qué sucede? Transmitimos entonces hacia el frente y hacia arriba por lo general. Entonces, lo ideal siempre es atacar el cielo raso. O sea, lo primero que vas a buscar atacar para acondicionar un espacio es el cielo raso. Segundo, son las paredes. Tercero, es el piso, ¿no es cierto? Entonces, ¿llegarán algunas reflexiones debajo de la mesa? Sí. ¿Cuánto? Y no mucho. O sea, el cambio no va a ser sustancialmente claro. tan O sea, importante como si lo nos van a coloco en las paredes molestar. o en el cielo raso. Claro, las reflexiones que llegan abajo de la mesa nos molestan y casi te diría que en un 90% que no sé. Y Pero van a llegar muy están del débiles lado, ya, porque van a rebotar ah, 3, 4 veces por todos lados y recién van a rebotar, van a llegar al piso. Entonces, no es tan aconsejable. Yo no lo aconsejaría, ¿no es cierto? Si no te queda claro, otra y es muy malo el lugar, bueno, hacelo. Algo te va a ayudar, obviamente, pero no sé cuánto sería el cambio, ¿no es cierto? claro, pero lo que pasa es que también eso lo vemos eh, en lugares que inauguran y ya vienen con ese colchoncito de acá una espuma debajo de la mesa o en la silla. Y vos mirás para arriba y para los costados y son paredes libres. Entonces, de ahí es cuando vos, en toda esta charla que estamos hablando, la otra vez también cuando hablamos con Ariel, de que el profesional también tiene que hacer el estudio ese y recomendar lo mejor. Germán, escucha, conteo final, Sí, 20 segundos 18, te agradezco un montón, se nos fue, te dije que se me iba a ir la hora volando. y te mando un abrazo grande. Bueno, espero que hayamos estado a la altura de toda la gente que nos está mirando. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que
la pasé genial, me encanta hablar de esto.